A ver, las encuestas están en absolutamente todas partes. Aparecen en los titulares, en medio de los debates, en las mesas de análisis, pero seamos sinceros, rara vez hacemos una pausa para entender cómo funcionan realmente por dentro. Y es que no son verdades absolutas, ni mucho menos bolas de cristal. Son en realidad rompecabezas de altísimo riesgo. Pensemos en esto usando una metáfora súper clara. Construir una encuesta es exactamente igual que construir una casa. Si la metodología, que son los cimientos, no es sólida, la verdad no importa qué tan bonito se vea el edificio terminado. Todo se va a venir abajo. Así que en este análisis vamos a desglosar por completo la anatomía de estos instrumentos para entender qué es lo que realmente los hace funcionar. Arrancamos. Nuestra hoja de ruta para hoy es muy puntual. Primero, más allá del número. 2, el mito del tamaño. 3, el arte de preguntar. 4, bloques estratégicos de información. Y 5, lectura estratégica y el cierre. Entramos de lleno al primer bloque. Más allá del número. La encuesta como una verdadera herramienta de decisión. El error más común que cometemos al observar estos estudios es quedarnos únicamente con la cifra final. Nos obsesionamos con el porcentaje e ignoramos por completo su propósito real. Y ojo con esta frase porque lo resume a la perfección. Las encuestas no son únicamente herramientas de medición, sino instrumentos de decisión. El riesgo aquí es enorme, porque un diseño defectuoso o una metodología pobre no nos da un simple error matemático. En la práctica, induce a tomar decisiones estratégicas terribles, con impactos en el mundo real. Si el diseño es malo, la base estructural colapsa. Y bueno, esto nos lleva a cómo se debe construir correctamente esa base. Tenemos 4 pilares literalmente innegociables. El primero es la definición del universo, o sea, decidir con exactitud a quién sí y a quién no estamos midiendo. El segundo es el marco muestral, que nos dice qué tan bien se refleja la realidad de ese grupo de personas. Luego viene el modo de levantamiento. Y esto es fascinante porque el formato importa muchísimo. Hacer una pregunta política en persona, frente a frente, genera una presión psicológica totalmente distinta, así la contestamos desde el anonimato de un teléfono celular. Por último, el control de calidad y la supervisión en campo. Sin estos 4 pilares trabajando en conjunto, cualquier número que nos arroje el estudio simplemente carece de credibilidad. Pasamos a la sección 2, el famosísimo mito del tamaño, volumen contra representatividad. Fíjense que hay un malentendido súper persistente en el mundo de los datos, y es asumir que una muestra inmensa es automáticamente una muestra excelente. Es tentador, claro, pensar que encuestar a 100,000 personas siempre será 1000 veces mejor que encuestar a 1000. Pero a ver, si esas 100,000 personas pertenecen todas al mismo código postal, los resultados van a ser un espejismo total. El concepto clave aquí es la representatividad. La magia de todo esto radica en el diseño, tener una distribución territorial adecuada, una correcta estratificación por factores como edad o género y la ponderación necesaria. Así que el mito de mientras más grande mejor queda completamente descartado. Una muestra más pequeña pero meticulosamente diseñada para ser un espejo real de la sociedad nos va a dar conclusiones muchísimo más robustas. Vamos a la sección 3. El arte porque de verdad es un arte de preguntar. Si decíamos que la metodología es el cimiento de nuestra casa, las preguntas son todo el armazón. Son esa estructura súper precisa que extrae los datos directamente de la mente de las personas. Y ojo, este diseño no es un simple trámite burocrático. Es una herramienta estratégica que tiene principios innegociables. La neutralidad es obligatoria, obvio, para no inducir las respuestas. La claridad garantiza que cualquier perfil, sin importar su trasfondo, entiende exactamente qué se le está preguntando. El orden lógico evita que las preguntas del principio contaminen mentalmente a las que vienen después. Y la longitud, vital. Un cuestionario interminable lo único que genera es fatiga. Usar preguntas cargadas, dobles o ambiguas básicamente fuerza respuestas falsas y compromete la integridad de todo nuestro proyecto. Pero claro, toda encuesta, por más perfecta y pulida que parezca en papel, sale a la calle y choca de frente contra la realidad. Los sesgos. Hay 4 que son inevitables. El sesgo de selección pasa cuando la muestra simplemente no representa a la población. El de no respuesta, pues, ocurre cuando ciertos perfiles deciden ignorar por completo al encuestador. Luego está mi favorito, el sesgo de deshabilidad social. Esto es interesantísimo. Es cuando alguien responde lo que cree que lo hace quedar bien frente a los demás, como decir que reciclamos todos los días o leemos 5 libros al mes, en lugar de decir la pura verdad. Y por último, el sesgo del encuestador, donde la persona que pregunta influye sin querer en el tono de la respuesta. Aquí la tirada no es intentar la tarea imposible de eliminarlos por completo, sino ser estratégicos, saber identificarlos y mitigar su impacto. Cuarto bloque. Bloques estratégicos de información, midiendo con lógica analítica.
Dejando un poco atrás las preguntas individuales, el verdadero corazón analítico de esto es cómo agrupamos toda la información. Una buena medición nunca es una lista aleatoria de datos. Por ejemplo, tenemos el bloque de posicionamiento, que evalúa quién tiene la enorme ventaja de ser la primera opción que nos viene a la mente. El bloque de evaluación de gobierno es clave porque impacta directamente en la decisión final del voto, sobre todo cuando la gente está debatiendo entre continuidad o cambio. Y la llave maestra de todo el sistema es el perfil del electorado. Cuando cruzamos variables demográficas o el nivel de interés político con todo lo demás, creamos estrategias sumamente quirúrgicas. Aquí es exactamente donde los datos crudos cobran vida y se convierten en verdaderos mapas de acción. Llegamos a la recta final, sección 5, lectura estratégica y el diagnóstico de los datos. Bueno, ya pasamos de la construcción de los cimientos a ver el edificio completamente terminado. Y aquí vale la pena hacer una pequeña pausa. Porque detrás de tanta matemática y de todo el trabajo de campo surge la gran pregunta, la que define el éxito o el fracaso de todo esto. ¿Cómo se lee realmente una encuesta? Diagnosticar los resultados es al final del día un arte. Muchas veces el error más catastrófico no es levantar mal un estudio, sino tener los datos perfectos en las manos y llegar a la conclusión totalmente equivocada. Para no caer en esa trampa, existen un par de reglas de oro. El primer gran secreto es analizar las tendencias a lo largo del tiempo. Hay que dejar de obsesionarnos con los números de un solo día, que suelen ser engañosos. Hay que cruzar las variables constantemente y, sobre todo, entender el ecosistema y el contexto sociopolítico en el que se sacaron esos datos. Y la regla suprema de todas, nunca, pero nunca absolutizar la intención de voto. Entendamos que es solo una fotografía de un instante fugaz en el tiempo. Un análisis maestro no se limita a decir fulano va ganando, sino que su verdadero superpoder es revelar el mapa exacto de dónde están escondidas las oportunidades reales para crecer. Cerramos con esto. En entornos que son altamente competitivos, donde las decisiones se toman siempre a contrarreloj y casi siempre con información incompleta, el rigor metodológico hace absolutamente toda la diferencia. Una encuesta rigurosa es una ventaja estratégica brutal. Una encuesta deficiente es, sencillamente, un error fatal. Más que consumir números llamativos, el verdadero valor que podemos sacar de aquí es exigir solidez en los procesos. Así que, la próxima vez que un porcentaje espectacular o sorpresivo acapare los titulares, vale la pena detenernos un segundo a preguntar, ¿estamos viendo una ventaja real o simplemente los resultados de una casa construida sobre arenas movedizas?